Marcos, cuando escribe su evangelio, está escribiendo para una comunidad gentil. Entonces Marcos tiene un bagaje. Marcos, cuando se sienta a escribir, él está escribiendo lo que él escuchó, porque Marcos no fue uno de los 12 apóstoles. Marcos fue un seguidor o un sirviente de Pablo y de Pedro. De hecho, cuando tú analizas el libro de los Hechos, ahí observas varias situaciones, varios enfrentamientos que hubieron entre los discípulos, los apóstoles. Porque no se crea que desde que la iglesia nace, no se crea que todo era miel sobre hojuelas. Recordemos, amados, que donde quiera que hay seres humanos, hay luchas y hay conflictos. Eso es así. Donde quiera que hay seres humanos. Y el evangelio, ¿a quién se le entrega? ¿A las gallinas y a las vacas? ¿A quién se le entrega el evangelio? A seres humanos. Pues por lo tanto, si el evangelio es entregado a seres humanos, donde quiera que hay seres humanos, va a haber conflictos y hay dificultades. Y pasaba en la iglesia primitiva. Así que cuando usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver, ¿verdad?, el nacimiento de una iglesia. En Hechos capítulo 2 va a ver cómo el evangelio se sigue expandiendo, cómo los discípulos se siguen multiplicando exponencialmente, pero también comienza a haber conflictos. De los primeros conflictos que vemos en el libro de los Hechos es que había un matrimonio que le estaba mintiendo a los apóstoles y vendieron una propiedad y allá le dijeron una cantidad a los apóstoles, pero la habían vendido en otra, tratando de pasarse de listos, y ¿verdad? Y terminaron, ¿verdad?, moridos, fallecieron, ¿verdad?, en el proceso. Y eso fue algo terrible, algo que conmocionó. Y también vemos en el libro de los Hechos muchas disputas y situaciones, ¿verdad? Hablando en nuestro argot, bochinches, chismes. Eso lo vemos en la Escritura. ¿Por qué? Porque hay seres humanos. Donde quiera que hay seres humanos, vamos a encontrar dificultades, diferencias, vamos a encontrar chismes. Bochinche. Gracias, Lule, por esa palabra tan prodigiosa y abundante y profunda. Vamos a encontrar bochinches. Eso es parte de la naturaleza humana, amado. Aunque somos cristianos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero Dios no nos borra la memoria. Tú sigues siendo tú sigues teniendo tu personalidad, aunque el Espíritu Santo está dentro de ti. Por lo tanto, en ti y en mí siguen habiendo debilidades, parte de nuestra naturaleza humana. A veces podemos sentir que tenemos una fe, wow, que mueve montaña, pero hay veces que tenemos menos fe que un grano de mostaza. Y allá escuchamos un rumor, escuchamos un chisme y lo seguimos regando. Y como a nosotros los boricuas no nos gusta el bochinche, pero nos entretiene. No nos gusta, pero nos entretiene muchísimo. Mira cuántos años estuvo la Comay. ¿Cuántos años estuvo la Comay en el aire? Años. Después se fue, después volvió. Y bueno, hicieron hasta una película en el cine de la Comay. ¿Cuántos años? ¿Por qué? Pues porque nos entretiene. Y eso está en la Escritura, ¿verdad? Y eso es parte de la naturaleza humana. Que es una obra de la carne. Sí, es una obra de la carne y hay que evitarla. Pero no podemos negarla, ¿verdad? No podemos decir, no, jamás. Cuidado, porque Juan dice en una de sus cartas, el que diga que no ha pecado, el tal es un mentiroso. Dice Juan, el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Así que aunque nosotros todavía vamos a tener debilidades y flaquezas, pero no es que vivimos para ser esclavos del pecado. Es que cometemos, ¿verdad? Tenemos debilidades y faltas como cualquier ser humano. Pero cuando nos damos cuenta y nos arrepentimos, la Escritura dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Así que el que piensa y diga, ay Dios mío, en esta congregación hay mucho chisme, mucho bochinche, me voy para la otra. Pues ¿sabes qué? Te voy a adelantar la película. Cuando llegues a la otra vas a encontrar los mismos chismes o más bochinche.
¿Por qué? O peor. ¿Por qué? Porque donde quiera que tú vayas hay seres humanos, ¿verdad que sí? Pues donde quiera que hay seres humanos vas a encontrar situaciones, vas a encontrar celos, vas a encontrar divisiones, vas a encontrar cosas que es parte de la dinámica humana. Y entonces con Marcos, el que escribió el Evangelio que acabamos de leer, él acompañó a Pablo y a su primo Bernabé como parte de sus primeros viajes misioneros. Marcos era sobrino de Bernabé, que eran los compañeros de Pablo en sus viajes misioneros. Y en ese primer viaje misionero que hizo Pablo, Marco se molesta por algo y no quiere acompañar a Pablo y a Bernabé en el viaje. Pablo a eso le dio coraje, ¿sabe? A Pablo le dio coraje. Y le dijo a Bernabé, no, déjame a Marcos por allá. Y Bernabé, siendo el tío, dicen que hay un dicho que dice que la sangre pesa más que el agua, ¿verdad que sí? Pues Bernabé, que era el tío de Marcos, pues Bernabé le dijo a Pablo, bueno, Pablo, si tú te enchismaste con Marcos, estoy parafraseando, ¿sabes? Si tú te enchismaste con Marcos, pues yo no voy tampoco. Si no va Marcos, no voy yo, porque yo soy el tío. Y Pablo dijo, pues no vaya ninguno. Y Pablo se fue con el otro grupo, porque Pablo no viajaba solo, Pablo viajaba con un grupo de gente. Entre ellos iba Lucas. Pablo viajaba con un grupo de gente. Así que Pablo le dijo a Bernabé, bueno, pues si tú no quieres ir por seguir detrás de tu sobrino Marcos, pues ninguno de los dos venga. Allá ustedes, seguimos nosotros. Mira, y hubo un roce entre ellos, ¿sabes? Hubo un roce, hubo un malestar entre ellos. Que eso se sanó después. Después Bernabé, que era un hombre, ¿verdad? Que dice la historia que era un hombre apacible, era un hombre de buen corazón, era un hombre conciliador. Bernabé, pues, luego sigue acompañando a Pablo, y Pablo, cuando está preso, manda a sus discípulos, ¿verdad?, a sus seguidores, a traerle unas cosas, y tráigame el capote, tráigame los rollos y qué sé yo qué. Y le dice a Bernabé, tráeme a Marcos porque Marcos me es útil. Tráemelo. Y hubo una reconciliación. Así que la historia no terminó mal, terminó en reconciliación, como debe ser siempre la historia entre los cristianos. Pueden haber situaciones, puede haber malestar, puede haber algún chismecito, algún mochinchito, pero tiene que haber reconciliación, tiene que haber paz. Porque si no la hay, suena la trompeta, o un día usted pensando que va a abrir los ojos, no los abre aquí, los abre en la eternidad, tenemos tremendo problema. Porque dice la Escritura, tengamos cuidado que no se halle en nosotros alguna raíz de amargura, porque eso es una obra de la carne. Así que nosotros, la Biblia dice, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así que pueden haber momentos que te dé coraje con alguien, eso es normal, pero que ese coraje no te dure. Hay que buscar la paz, la armonía, hay que buscar el amor, hay que buscar la reconciliación. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Y eventualmente Marco, después que, ¿verdad?, cumple con su labor con Pablo, Marcos también fue un discípulo de Pedro. Así que Marcos también estuvo acompañado a Pedro. Y es altamente probable que cuando Marcos escribe el Evangelio, está escribiendo lo que Pedro le narraba. Pedro le narraba a Marcos lo que él vivió en el ministerio de Cristo, y Marcos escribía, ¿verdad? Así que eso lo podemos entender porque cuando uno busca un poquito la historia de los padres de la iglesia, Papías, que fue uno de los padres de la iglesia, Papías dice que el Evangelio de Marcos fue escrito porque Marcos escuchó a Pedro, ¿verdad? Eso dice uno de los padres de la iglesia, Papías, en la historia cristiana. Y entonces, ¿qué sucede? Marcos escribe de lo que Pedro está narrando de la historia, pero vemos que parte de la teología de Pablo está impregnada en el libro. Es decir, parte del pensamiento de Pablo, aunque Marcos está escribiendo lo que Pedro le está narrando, y Marcos lo escribe, pero la forma en cómo Marcos lo escribe tiene la teología de Pablo. ¿Por qué? Porque Marcos, cuando habla
de los judíos, Marcos se dedica a dar mucha información y a explicar, porque Marcos le está escribiendo a una comunidad gentil. Y Marcos, fíjese que interesantemente, cuando él narra y escribe lo que Pedro le está diciendo, Marcos no le va con paños tibios a los apóstoles. Marcos no le va con paños tibios a los apóstoles. Y por otra parte, Marcos habla de la familia de Jesús de una forma bien cruda. Bien cruda. Yo estoy seguro que casi nadie, cuando leyó esos versos de Marcos que leímos ahorita, se dio cuenta o había escuchado o había leído que los parientes de Jesús, la familia de Jesús, querían tomar control de él porque pensaban que Jesús estaba loco. Tal vez muy pocos aquí habían leído eso o habían visto eso de esa manera. Tiene que ver también mucho con las traducciones, porque si leemos Reina Valera del 60, pues habla de los suyos, pero la palabra los suyos ahí no es una traducción muy certera. La traducción es parientes o familia. O sea que los que llegaron allí fueron los parientes, la familia de Jesús. Y Marcos, cuando está escribiendo, no quiere ser muy directo, pero de forma indirecta. Marcos dice: la familia de Jesús llegó y querían tomar control de él porque decían que Jesús estaba loco. Llegaron unos fariseos, unos escribas, y empezaron a acusar a Jesús de que estaba endemoniado, y empezaron esa garata con Jesús. Y seguido a eso, Marcos vuelve y menciona y dice: y llegó la madre y los hermanos de Jesús. Y menciona a los hermanos de Jesús por nombre. Oiga, porque si usted no lo sabía, entérese. Jesús tenía hermanos y hermanas que eran medios hermanos, ¿verdad? Pero eran hermanos de sangre de madre, ¿verdad? Y Marcos menciona los nombres. Marcos menciona los nombres de los hermanos de Jesús. No menciona los nombres de las hermanas, porque en esta época bíblica, recuerde que cuando leemos la Biblia hay que leerla en un contexto cultural, histórico. Y en aquel momento, pues, ¿verdad? Pues yo les he dicho a ustedes hasta la saciedad que en aquel momento histórico la mujer, pues, era parte de los bienes muebles del marido, ¿verdad? Y que la mujer y los niños eran tenidos, ¿verdad?, como una categoría por debajo del hombre. Así que no era tan importante mencionar las mujeres. Pero Marcos dice, eran hermanos, dice los nombres y las hermanas. Pero Marcos como que estuviera insinuando, ¿verdad? No te lo escribe de esa forma, pero no es casualidad que versos antes te dice que llegaron la familia de Jesús, que pensaban que él era loco, entra una discusión con los escribas y fariseos, y que llega la mamá con los hermanos y hermanas. Y llegaron a la casa donde estaba Jesús, ¿verdad? Marcos como que está insinuando que parte de los que creían que estaba loco eran los hermanos de Jesús. Y en esos hermanos de Jesús estaba Santiago. Porque los hermanos de Jesús, recalca Marcos también, los hermanos de Jesús no creían en Jesús. La familia de Jesús, salud. Dios te dé mucha salud, mucha vida. Si vuelves y estornudas, voy a orar para que el Señor te dé consuelo eterno, te bendiga. Sí, porque ya un segundo estornudo, eso es que hay algo malo ahí, algo grave. Pero bueno, que Dios te dé mucha salud. Y los hermanos de Jesús no creían en Jesús, no creían en Él. Y pensaban que estaba loco, ¿A usted nunca nadie le ha dicho que está loco o loca? A mí me lo han dicho. Hay personas que cuando le dicen que está loco o loca se molestan, pero cuando te lo dicen en otro contexto, por ejemplo, porque le sirves al Señor, vas a la iglesia, haces labor misionera, labor evangelística, repartes tratados, visitas los hospitales para orar por los enfermos, y te dicen loco, loca por eso, pues eso es como una medalla en el pecho. Eso es como una medalla en el pecho. Me están diciendo loco, loca porque sirvo al Señor. A mucha honra. A mucha honra.
Porque la Biblia dice, bienaventurados cuando seáis perseguidos por causa de Cristo. Así que si te menosprecian en el trabajo, tu familia te menosprecia, te da de codo porque eres cristiano o cristiana, en el trabajo te juzgan, te menosprecian porque eres cristiano o cristiana, mira, infla el pecho como paloma y dale gloria a Dios. Siéntete orgulloso, orgullosa, porque estás padeciendo por la causa de Cristo y te están menospreciando por la causa de Cristo. Gloria a Dios, eso es una medalla en el pecho. Ahora, si te dicen loco, loca porque estás haciendo otras cosas, pues ya hay que preocuparse, ¿verdad? Ya hay que preocuparse. Y entonces vemos que Pablo, más adelante, ahí en 1 Corintios, Pablo utiliza mucho la palabra locura. Locura. Si leemos de la Nueva Versión Internacional, que fue la que yo leí, entre esos versos del 18 al 25 del primer capítulo, la palabra locura aparece 5 veces. 5, no 3. En la Reina Valera aparecen 3 veces. En la Nueva Versión Internacional aparecen 5 veces. Hay versiones que traducen la palabra locura, hay versiones que traducen la palabra necedad. Por ejemplo, la Biblia textual traduce la palabra necedad. De acuerdo a la traducción, pues tal vez la palabra cambie un poco, pero significa básicamente lo mismo. Lo mismo. Es que la palabra que está ahí significa que la persona está fuera de sí, ¿verdad? En el caso de Marco, la palabra que él está utilizando es la persona que está fuera de sí, que decía la familia que Jesús estaba fuera de sí, fuera de sus cabales, que estaba loco. Y Pablo coge esa palabra y dice, mira, para el que no le sirve al Señor, este evangelio es locura. Locura. Para el que no le sirve al Señor. Por lo tanto, por la locura de este evangelio, por la locura de la predicación de la palabra de Dios, pues Dios está bendiciendo al mundo. Porque ellos no entienden, estos son asuntos espirituales. Recuerde, amado, que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones en el día a día que nosotros nos dan ganas de pelear? ¿Nos dan ganas de pelear? Mira, ¿quién aquí cuando está esperando 10 minutos porque se va a estacionar en el centro comercial y está esperando que alguien acomode la compra, se monte y usted está esperando ahí que la persona monte la compra en el baúl, que cierre el baúl, que prenda el carro, que prenda el aire acondicionado, que la persona haga así, que se mira al espejo y que luego que la persona le dé para atrás, que usted está ahí ya listo para meterse? Vino un hijo del diablo y se metió. ¿A quién no le ha pasado eso aquí? A mí me ha pasado, ¿sabes? A mí me ha pasado. Pocas veces, pero me ha pasado. Viene un hijo del diablo y se mete. Sí, porque yo llevo tiempo ahí esperando el parking. Mire, y a mí cuando eso me pasa, mire, me hierve la sangre. Pues claro que sí. Pues sí, porque es injusto si yo llevo rato ahí esperando. Pero mire cuántas cosas uno ha visto, ¿verdad? Que hay gente que en esas situaciones le tocan bocina, le pegan en el carro, se bajan, discuten, le dan en el cristal a otra persona. Mire, son situaciones, ¿verdad? Pero en esos momentos, estoy poniendo ese ejemplo, pero hay muchas situaciones así, que a nosotros como seres humanos, claro que nos da coraje, claro. Pero en esos momentos, amados, nosotros tenemos que recordar que estamos en un mundo luchando contra fuerzas espirituales y que nosotros somos cartas abiertas y que nosotros estamos testificando al mundo de Cristo, no solamente testificando con las palabras que salen de la boca, estamos testificando al mundo con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestra forma de ser. Es una forma de predicarle al mundo. Amén. Hace cerca de un mes, una noticia terrible, yo no sé cuántos lo vieron, de este pastor en Estados Unidos, que parece que este muchacho que padece sus facultades,
llevaba tiempo insultando al pastor y ofendiendo al pastor, hasta que llegó un momento que este muchacho, que padece sus facultades, le dijo al pastor que iba a hacerle daño a su esposa y a las hijas. Le iba a hacer daño a la esposa y a las hijas, y dijo otras cosas más, ¿verdad? Y se ve en el video claramente que viene el pastor, cruza la calle, llega hasta donde este muchacho, le da como a pandereta pentecostal al muchacho. El muchacho cae al piso. Después que el muchacho está en el piso, el pastor le sigue dando patadas en la cabeza al muchacho. El muchacho está en el piso. El pastor da la media vuelta para irse, y el muchacho hace como que se va a levantar, y el pastor vuelve con el pie y le da en la cabeza. El pastor lo mete en preso. Pagaron la fianza en lo que se da el juicio, ¿verdad? El juicio no ha terminado. Esa historia no ha terminado todavía. Pagaron la fianza, el pastor sale bajo fianza, va a la iglesia y el pastor predica. Y en medio del mensaje, cuando el pastor toca el tema, el pastor en tono burlón dice: bueno, como la Biblia dice que hay que poner las manos sobre los que necesitan, pues yo puse las manos sobre uno que necesitaba. Y yo, pues rápido que yo veo esas cosas, yo no sé usted, pero yo rápido me voy a los comentarios. Yo rápido voy a los comentarios. Sí, rápido voy a los comentarios. Y era increíble leer los comentarios de gente que aplaudía el acto de ese pastor. No, que el pastor lo hizo bien porque eso fue defensa propia. ¿Qué defensa propia? Si él cruzó la calle y le cayó encima a aquel hombre, eso no fue ninguna defensa propia. No, que la dignidad de su familia. Mire, amado, ¿cuál es el principio bíblico? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Al que te pidiere o te exigiere, te obligare a ir con él una milla, ve dos. Al que te quitare la capa, dale también la túnica. Al que te diere la mejilla, entra la pata, ponle la otra. Eso para nosotros suena, para nuestro ego, nuestro yo. Eso suena duro para nuestro ego. Yo no soy, perdóname, yo no soy alfombra de nadie, perdóname. Yo hacer eso, pues eso fue lo que dijo Jesús. Claro, hay que hacer el paréntesis, ¿verdad? Ese disclosure, hay que hacerlo. Eso no significa que usted va a permitir que otro pisotee su dignidad, ¿verdad? Como ser humano, no significa. Todo tiene un límite, ¿verdad? Pero no es que le vamos a caerle encima como pandereta pentecostal a otra persona, ¿verdad? Porque nosotros damos ejemplos, somos cartas abiertas, tenemos que dar un testimonio, y más cuando una persona ejerce un ministerio, ya sea pastor, obispo, presbítero, evangelista, predicador, pues ya más aún, mejor que digan, le dieron a un pastor que a un pastor Dios. Mejor que digan eso. Porque tenemos que cuidar la responsabilidad que nos ha sido dada. La Escritura dice que nosotros, amados, somos embajadores del reino de los cielos. Y nosotros, viviendo de esa forma, el mundo no lo entiende. Para el mundo eso es locura. ¿Cómo que si me dan una mejilla tengo que poner la otra? ¿Cómo que si a mí me ofenden yo tengo que pedirle perdón al que me ofendió? Es lo que dice la Biblia. Pues el mundo no puede entender eso, porque para ellos es locura, porque tú y yo, aunque estamos en esta dimensión humana, pero entendemos también que al mismo tiempo, aunque estamos en este cuerpo, pero estamos caminando en medio de una batalla espiritual, en medio de una lucha espiritual. Y que hay cosas que van a pasar en contra de nosotros, pero la Biblia te está diciendo: no utilices armas carnales, son armas espirituales.
Recuerdo el testimonio de una mujer que escribió un libro sobre la oración hace muchos años, un libro bien impactante. No me acuerdo el nombre del autor ahora mismo, pero decía la autora que su esposo por más de 30 años fue alcohólico. Y cuando llegaba a la casa la maltrataba y hasta la golpeaba. Esta mujer en su proceso acepta al Señor, recibe a Cristo, es transformada en una nueva criatura, recibe al Espíritu Santo, pero su esposo seguía llegando borracho. ¿Y qué hizo ella? Ella comenzó a guerrear, a librar la batalla espiritualmente. Cuando su esposo llegaba borracho, ¿qué hacía? Ella iba al sofá donde él se quedaba dormido, o iba a la cama donde él se quedaba dormido, y empezaba a ungirlo, y empezaba a orar por él. Y ponía las manos sobre la cama, ponía las manos sobre el sofá donde él se acostaba, y ponía las manos en el marco de la puerta y decía: Señor, que cuando este hombre entre, que tu Espíritu Santo lo impacte, que este hombre salga arrepentido, que este hombre entienda que va de camino al infierno, que entienda que está destruyendo su hogar. Y esta mujer empezó a hacer una batalla en oración. ¿Y qué ocurrió? El hombre borracho tuvo un accidente, casi muere. Dios lo sana, le devuelve la vida y acepta a Cristo. El viernes la hermana Nidia está hoy. No. El viernes la hermana Nidia trajo un testimonio que yo quiero que ella lo dé un domingo. La hermana Nidia, ella me dice: pastor, yo quiero bautizarme. Y llevo tantos años viviendo con mi pareja. Y ya yo le dije a él que yo quiero hacer las cosas bien. Y yo quiero agradar a Dios. Así que si él no acepta casarse conmigo, nos separamos. Porque si yo tengo que escoger entre él y Dios, yo me quedo con Dios. Y ella valientemente enfrentó a su pareja de muchos años, ¿sabe? Muchos años. Y le dijo: yo lo siento, yo acepté al Señor, yo quiero hacer las cosas bien, yo me voy a bautizar, yo voy para las aguas. Y nos tenemos que casar. Y si no te vas a casar conmigo, nos separamos. Y él dijo: pues nos separamos. Y se separaron. Y ella firme. Y fue un proceso duro para ella que le costó lágrimas. Porque usted separarse de una persona que usted ama, separarse de una persona que usted quiere, que usted ama, que lleva muchos años con él, y separarse por amor a Cristo, oiga, es un precio duro. Pero ella lo hizo. Ella escogió a Cristo y pagó el precio y se separó. ¿Y qué ocurrió? Pero siguió orando por él, siguió orando. Señor, ten misericordia, Señor, sálvalo, Señor, esto, Señor. Mire, y hace meses atrás, él le pidió, ¿verdad? Porque se habían seguido comunicando. Y él le pidió un abrazo a ella. Y ella, pues, medio escéptica, ¿verdad? Como que, espérate, déjame ver que este hombre que está buscando. Pues le dio el abrazo. Y luego del abrazo él le dijo: ¿todavía te quieres casar? ¿Todavía te quieres casar? Y ella dijo: bueno, sí. ¿En serio? Sí. Mire, y ya se casaron. Ya se casaron. El jueves, ¿verdad? El jueves. Y más adelante en el año vamos a hacer una ceremonia aquí, religiosa, pero ya están casados. Mire, y usted ve, amado, son luchas espirituales. No todo se libra con abogados y en los tribunales. Hay batallas que tenemos que pelearlas espiritualmente. Hay batallas que se ganan en oración, en ayuno, en las rodillas. El mundo no entiende eso. Para el mundo eso es locura. Porque el mundo dice: ¿qué tú ganas orando? ¿Qué tú ganas doblando rodillas? ¿Qué tú ganas ayunando? ¿Qué tú ganas buscando a Dios? ¿Qué tú ganas pidiéndole a Dios? Pues mira, ganas mucho, porque le estás pidiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que no ha perdido una sola batalla, que pelee tu batalla. Eso es lucha.
guerra espiritual. Porque estamos en medio de ella, ¿verdad? Y eso está a través de la Biblia, lo vemos a través de la Escritura. Estamos en esa lucha, en esa batalla, lo vemos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Acaso el Señor no lo dijo a los apóstoles cuando ellos vinieron contentos después que Jesús los mandó de 2 en 2 a predicar? Y ellos llegaron contentos: Señor, hicimos el trabajo, fuimos a predicar, y mira, Señor, ni los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: mira, alégresen de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí yo veía cómo Satanás descendía del cielo sobre ustedes, pero yo he orado al Padre para que los guarde. O sea, es una batalla espiritual. Pero si nosotros estamos más fríos que la chuleta Cancán, pues mire, no vamos a entender esas cosas. Y vamos a pensar que todo se resuelve con abogados. Todo se resuelve enfrentando, confrontando, hablando. No. Hay batallas que se resuelven de rodillas. Y cuando digo de rodillas, estoy hablando de oración, ¿verdad? Porque hay hermanos que no se pueden arrodillar por condiciones de operaciones, ¿verdad? Hay condiciones de salud. Pero hay batallas que se resuelven en oración, únicamente en oración, únicamente en oración. Y el mundo no lo entiende, el mundo no puede comprender eso. Y entonces, el que está loco, el que padece de sus facultades mentales, la percepción de la realidad se altera. Es decir, escucha voces que no existen. Puede ver personas que realmente no están ahí. Puede experimentar que su cuerpo cambia, o puede sentir unas sensaciones en su cuerpo, ¿verdad? Pues es porque su cerebro le está dando ese mensaje. Y la persona siente que toda su percepción, sus sentidos se alteran. Ve lo que no está ahí, escucha lo que no está ahí, comienza a sentir toda una percepción completamente distinta a la realidad. Y ya que Pablo está diciendo que para el mundo nosotros somos unos locos, porque este evangelio es locura a los que se pierden, pues vamos a ver eso desde el punto de vista espiritual. Si desde el punto de vista físico, el que padece sus capacidades mentales, la percepción de sus sentidos está alterada, vamos a ver desde el punto de vista espiritual cómo nuestros sentidos funcionan espiritualmente. Porque físicamente tus oídos tienen una función, físicamente tus ojos tienen una función, físicamente tus manos, tu boca tiene una función, tus sentidos tienen una función en el mundo físico, pero en el mundo espiritual tienen otra función. Amén. Vamos a la Biblia, vamos a la Escritura. Dice, Alicia, ponme ahí la pantalla, Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Vamos a verlo en pantalla. Así que la fe viene por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Es decir, en el mundo espiritual la audición tiene otro funcionamiento. En el mundo físico, pues el oído sirve para captar, ¿verdad?, los sonidos del ambiente, la vibración. El sonido es una vibración. Todos los sonidos son vibraciones, son frecuencias. El oído tiene un mecanismo adentro bien complejo, ¿sabes? Bien complejo. Tiene ese mecanismo adentro que cuando siente esa vibración, esa frecuencia que llega por vibraciones, el mecanismo del oído coge esa vibración, esa frecuencia, y la transmite en señales e información. Llega al cerebro y, por ejemplo, un músico, llega un hermano aquí a cantar y el hermano Tito escucha a la hermana cantando y dice, está cantando en sol. ¿Qué escuchó Tito? Una vibración que llegó a su oído y su oído le mandó el mensaje al cerebro y el cerebro dijo, eso está en sol.
o eso está en 2. O si usted está en su casa, de momento escucha un sonido, una vibración, y es que el perro está ladrando, el gato está maullando, hay un sonido afuera en la carretera, lo que sea. Esa es la función física del oído. Pero en el mundo espiritual, la Escritura nos dice que la función de nuestro oído espiritual es producir fe. Fe. Y se produce fe a causa de que nuestro oído espiritual pueda recibir la palabra de Dios. Usted ve por qué es importante nosotros leer la Biblia, por qué es importante nosotros atender estos asuntos de la Escritura. Porque la fe no se produce simplemente por ver que aquel se levantó de la silla de ruedas. Que eso es bueno y es importante, claro que sí. Pero la Biblia me dice que el secreto de la fe es la palabra de Dios cuando entra a mi oído espiritual y yo atesoro, yo creo esa palabra, la atesoro en mi corazón, la recibo como palabra de Dios. La Biblia dice que eso produce fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, si la fe viene por el oírle la palabra de Dios, hay que tener cuidado. Entonces, ¿a qué yo le presto mi oído espiritual? Porque yo puedo escuchar con mi oído espiritual palabra de Dios, pero también puedo escuchar un chisme. Y puedo abrirle la puerta de mi corazón a un bochinche. Que va a llegar, claro, eso es inevitable. Que a nuestros oídos llegue un chisme, un bochinche, eso es inevitable, va a llegar. Pero el secreto es que nosotros hacemos de ahí en adelante. Cuando usted escucha un bochinche, un chisme, ya eso viene corriendo y corriendo como una bola de nieve. Eso empieza pequeñito y según va rodando se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y cuando esa bola de nieve llega donde usted, fulano, ¿te enteraste? Oye, tú supiste. Oye, tú escuchaste. Oye, te dijeron. Y te van a hablar de otra persona. Eso viene corriendo de boca en boca, de boca en boca. Pero en tus manos está el tú cortar eso. El tú detener eso. Porque si cuando tú lo escuchas, tú dices, ay, bendito, pobrecito, pues mira, vamos a orar y qué sé yo qué. Y ya, y de ahí en adelante tú no se lo dices jamás a nadie, solamente te vas de rodillas y se lo presentas al Padre en oración. Hasta ahí llegó el bochinche, hasta ahí llegó el chisme. Se acabó. De tu parte, ¿qué tú hiciste? Cortaste, lo terminaste. Porque ahora ese mensaje que llegó a ti va a llegar a donde tiene que llegar, al Padre. Y vas a ponerlo en oración ahora. Pero si cuando llega a ti lo escuchaste, de verdad, qué sé yo, que levantaste el teléfono y pasaste la papa caliente, pues entonces tú fuiste un canal por donde siguió la transmisión del bochinche. No fuiste un canal de bendición, fuiste un canal de transmisión del bochinche. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Detenerlo. Llegó a mis oídos, llegó, lo escuché, pues ya de mi parte hasta aquí llegó, hasta aquí. Porque ahora, ¿a quién yo se lo digo? Al Señor. Señor, mira esta situación, ayúdalo o ayúdala, glorifícate, Padre, resuelve la situación, obra de la situación que sea. Pero hay tantas cosas que pueden llegar a nuestro oído espiritual, que no es la palabra de Dios, que no produce fe. Porque si la fe viene por el oír de la palabra de Dios, ¿qué produce en nuestro corazón el bochinche? ¿Qué produce? Pregunto yo. ¿Qué produce en nuestro corazón? ¿Qué produce en nuestra mente? Y si prestamos nuestro oído espiritual todo el tiempo a cosas negativas, y esto está malo, y esto está terrible, y esto no hay quien lo cambie, y esto no hay quien lo mejore, y todo el tiempo prestamos nuestro oído espiritual a eso, a lo negativo, a la tragedia, a la catástrofe, a que Dios va a traer juicio y todo esto y qué sé yo qué. Mire, nuestro corazón, ¿de qué se va a llenar? De miedo, de temor.
Porque la Biblia me dice que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios celoso, pero también la Biblia me presenta un Dios de misericordia y de amor. Y la Biblia me habla de un Dios de juicio, pero también la Biblia me habla de un Dios de reconciliación. La Biblia me habla de un Dios que tiene su brazo fuerte para impartir justicia, pero también la Biblia me habla de un Dios que también pasa aceite para sanar, para restaurar y para levantar. Por lo tanto, el Dios que yo le sirvo no tiene una sola cara. Es un Dios que trae justicia y es un Dios fuerte y es un Dios que ejecuta su justicia como fuego consumidor, pero también es un Dios de misericordia y de perdón. Tanto así que usted y yo, que no merecíamos la salvación, Cristo fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí, sin nosotros merecerlo, sin nosotros haberlo ganado. Que desde antes de la fundación del mundo ya Él te estaba mirando y te estaba amando y estaba sintiendo misericordia por ti y por mí. Ese es el amor del Padre, un amor que tú y yo no podemos entenderlo, pero es el amor de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que va a agotar hasta el último segundo de vida para que nosotros tengamos una oportunidad de salvación, una oportunidad de misericordia. Nosotros somos los que no tenemos misericordia. Los seres humanos somos los que rápido impartimos juicio, rápido impartimos con el látigo, rápido mandamos a orar para que descienda fuego del cielo y rápido mandamos a media humanidad para el infierno. Rápido. Pero no es el Dios que nosotros servimos. Es el Dios que hasta el último segundo de vida Dios está ahí con los brazos abiertos esperando perdón, esperando arrepentimiento, esperando que de los labios de ese ser humano salga: Señor, perdóname, te acepto como mi único y exclusivo Salvador, perdóname de mis pecados, e instantemente esa vida, su nombre será escrita en el libro de la vida. Ese es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Pero si nuestro oído espiritual lo prestamos solamente para lo negativo, lo malo, lo terrible, para el juicio y demás, mire, vamos a prestar nuestro oído para lo que es para recibir, para escuchar palabra de Dios. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios, vamos a llenarnos de la Escritura, vamos a llenarnos de lo que la Biblia dice, vamos a llenarnos de lo que Dios ha establecido a través de la Escritura. Y se va a producir fe en nosotros. Fe. 2 Corintios, Alicia, 2 Corintios 4:18. Vamos a la visión. Vamos a la vista. En la vista. ¿Para qué tenemos la vista? Bueno, la vista es uno de los sentidos bien importantes, ¿sabe? Qué importante es la vista. Usted imagínese un día, usted abrir sus ojos y que usted lo que vea sea oscuridad, que usted no vea nada. Imagínelo por un segundo. Ya amaneció, está clarito, las ventanas están abiertas, los rayos del sol están entrando a su habitación y usted abre los ojos y no ve nada. Nada. Y usted trata de levantarse y usted no ve nada. Llega al baño a tientas, se lava los ojos y sigue sin ver nada. Horrible. Después que usted lleva toda una vida viendo la hermosura de la creación, viendo el hermoso cielo, el verdor de la naturaleza, los pajaritos del campo y las aves de los cielos, y usted viendo, mire, a su familia, y usted viendo un pastor tan bonito como este, y usted viendo una congregación tan linda, tan hermosa, y usted viendo, mire, todo tan bello, que como Dios ha creado todas las cosas, y que de la nada, ahora usted no vea nada. Mire, usted lo piensa y usted rápido cae en crisis, le da un ataque de pánico. Y ay, Dios mío, guárdame, cuídame. ¿Verdad? Así de importante es la visión. Es bien importante. Pero en términos espirituales, ¿para qué nos sirve la visión espiritual? Dice el apóstol: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible.
ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Vamos a detenernos ahí. Con mis ojos yo veo lo que está presente, lo que existe, ¿verdad? En nuestro plano terrenal. Yo lo puedo ver. Pero no, yo veo con mis ojos lo que existe. Pero no todo lo que existe yo puedo verlo. Vamos a explicarlo. Hay cosas que están presentes a mi alrededor que yo no veo, pero están ahí. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, los colores. Hay un prisma de colores, un rango de colores que existe, pero tú y yo no lo podemos ver. Lo ven algunos insectos y lo ven algunos animales. Unos colores que están ahí, pero nuestros ojos no pueden percibir esa luz, pero están ahí. ¿Eh? Hay cosas que están a nuestro alrededor presentes, pero nosotros no vemos. La Biblia me habla de un hombre llamado Jesse, que Jesse era este muchacho que era bien fiel siervo de su amo, y Jesse está en la casa con su amo, que era un profeta, y Jesse ve que vino un ejército asirio y rodeó la casa donde él estaba con el profeta, con su amo, llamado Eliseo. Y Jesse va escandalizado, donde el profeta le dice: Señor, el ejército nos acaba de rodear con caballos, con carros, con tanques de guerra, con aviones, con motoras, con jet ski, con todo tipo de armas de fuego. Eso estaba allí rodeando la casa. Jesse estaba alarmado con drones, bueno, terrible. ¿Y qué hizo el profeta? El profeta oró. ¿Y sabe cuál fue la oración del profeta Eliseo? Señor, ábrele los ojos. ¿A qué se refería? Pero si Jesse le acababa de decir que él vio el ejército. ¿Por qué el profeta ahora está orando y le dice a Dios que le abra los ojos? Pero si Jesse le dijo que lo vio. El profeta estaba hablando de los ojos espirituales, de lo que Pablo nos está hablando ahí. Hay cosas que están a tu alrededor, pero tú no las puedes ver. Solamente las vas a ver con tus ojos espirituales. Y la Biblia dice que Dios le abrió los ojos espirituales a Jesse. Y cuando Jesse hizo así, que miró, sí, vio el ejército asirio rodeando la casa de ellos, pero por encima del ejército enemigo, allá en los montes, en los valles, alrededor, todo aquello estaba repleto de ejércitos, de carros con ángeles, carros de fuego, ejércitos celestiales rodeando por encima del ejército enemigo. La Biblia no dice que el ejército apareció, el ejército espiritual no apareció allí, no, fue que Jesse lo vio. Quiere decir que antes que Jesse abriera sus ojos espirituales, ya ese ejército de ángeles estaba allí. El mismo ejército que Dios envía muchas veces para rodear tu casa. El mismo ejército que Dios envía muchas veces para rodear a tu familia. Porque hay cosas, amados, que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, pero hay cosas que Dios las delega a sus ángeles. Que la Biblia dice en el libro de los Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que han recibido esta salvación. Así que la Biblia dice que Dios muchas veces envía ángeles para hacer cosas especiales en tu vida. Hay cosas que hace el Espíritu Santo en ti, pero hay cosas que Dios las delega a ángeles. Y muchas veces tú has llegado a lugares donde hay un peligro inminente y tú no lo sabes, pero a ti no te ha pasado nada porque has llegado con huestes de ángeles rodeándote, cuidándote. Tú has llegado a lugares donde están esperándote para hacerte daño y tú ni te enteras. ¿Por qué? Porque has llegado con ángeles que Dios ha enviado para que te cuiden.
de cuántos peligros de muerte Dios no te ha librado y tú no te has enterado. Cuántas comidas dañinas tú no te has comido, que era para que te muriera y no lo hiciste porque Dios te dio vida, Dios te guardó, Dios te protegió. ¿A cuántos de tus hijos Dios no ha guardado de la muerte porque tú doblas tus rodillas? ¿A cuántos de tus seres amados Dios no ha cuidado porque tú te levantas de madrugada? Señor, cuida a mis hijos, cuida a mi familia, cuida a mis seres amados, protégelos, líbralos de todo peligro y todo mal. Y allá Dios está enviando ángeles. Y todo eso está ahí, pero eso tú no lo vas a ver, pero está. Porque eso pertenece al mundo espiritual. Y Pablo nos está diciendo, así que pongamos la vista, nuestra visión en las cosas invisibles. Pablo está hablando de las cosas espirituales. Pablo está diciendo, mira, pon tu atención, pon tu concentración, pon tu mente, pon tu concentración en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Olvídate del bochinche, del chisme, de lo que está pasando aquí alrededor, que si hay agua, que si no hay agua, que si hay guerra, que si no hay guerra. Olvídate de eso. Pon tu mirada en el cielo, pon tu mirada en las cosas espirituales, que el Dios eterno está contigo, que el Dios eterno te tiene en la palma de su mano, que te está cuidando como la niña de sus ojos, y no hay mal que pueda tocarte porque el Señor está contigo. Y Pablo está diciendo, pon tu mirada en eso, en lo espiritual, en lo invisible. En lo invisible. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él no está, con lo que él escribió ahí, él no está pretendiendo que tú te pongas a orar ahora para tú ver demonios y ver ángeles. No, él no se refiere a eso, ¿verdad? Porque hay gente que tiene un don de discernimiento y ven, hay personas que, ¿verdad? Que Dios le permite accesar ese mundo espiritual y ver cosas. A mí no me interesa, ¿sabes? A mí no me interesa ver demonios. A mí no me interesa. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es ver la gloria de Dios. Eso es lo que a mí me interesa. Ver la gloria de Dios. Ver el poder de Dios cada día obrando en mi vida, en la vida de mis hermanos, en la vida de mis seres amados. Ver la misericordia de Dios operando constantemente en mi vida, en la vida de mis seres amados, en la vida de todos los que me rodean. Eso es lo que a mí me interesa ver. Eso es lo que yo quiero ver. Así que yo procuro llenar mis sentidos, ¿sabe de qué, amado? De Cristo. Yo procuro llenar mi oído de Cristo, mi visión espiritual de Cristo, todo mi ser espiritual, mi cuerpo, yo procuro llenarlo de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, para que en mí abunde Cristo, aleluya, para que el que me vea a mí, no me vea a mí, vea a Cristo, el que me escuche, escucha a Cristo. Eso es lo que nos debe interesar a nosotros. Llenarnos de Cristo. Y entonces vamos a el Salmo, Alicia, el Salmo 34:8. El gusto, el sentido del gusto, el gusto. Qué bueno es, ¿verdad? Tú comerte esa comida que tanto a ti te gusta. Un arrocito blanco con habichuelas guisadito, con un pollito guisado, ¿verdad? Eso que tanto a ti te gusta. Esas alcapurrias grasientas que tanto a ti te gustan. Esas 2 libras de lechón que te comes cuando vas a Guabate, que la grasa te baja por aquí, ¿verdad? Esas cosas que a ustedes les gustan. Qué bueno, ¿verdad? Saborear todo eso. Mira el gusto, ¿verdad? Qué sabroso es. Imagínate que un día tú te levantaras y te levantaras que tu boca está cocida. Te levantaras con tu boca sellada. No puedes abrirla para nada. Qué problema, ¿verdad? No puedes hablar, no puedes comer, no puedes beber. Y vas al médico y el médico te examina, te hacen análisis y hacen 20,000 pruebas y te dicen, mire, la boca usted la tiene sellada y no podemos abrirla. Usted va a tener que estar el resto de su vida con la boca sellada. Vamos a alimentarlo por un naso, vamos a alimentarlo
Vamos a alimentarlo por un tubo. Vamos a pasarle comida por un tubito. Porque no podemos hacer más nada. Eso sería terrible, ¿sabe? Que usted no pueda ya de ahí en adelante ya saborear nada. Nada de nada. Porque es importante para nosotros. Y entonces, mire cómo dice el Salmo. El salmista dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Y búscame, Alicia, el Salmo 119, 103, donde dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. ¿De qué está hablando ahí el salmista? De la palabra de Dios, de los dichos de Dios, de lo que sale de la boca de Dios. Nuestra boca espiritual está para saborear la palabra de Dios. Si nuestro oído espiritual recibe la palabra de Dios para producir fe, con el sentido del gusto espiritual, nosotros saboreamos la palabra de Dios, la disfrutamos, es decir, comenzamos a vivirla porque estamos saboreándola. Cuán dulce, cuán amable, Señor, son tus palabras, y nosotros nos saboreamos esa palabra del Señor cuando Él nos promete que va a estar con nosotros, que no importando la adversidad, no importando la situación, Él va a estar presente. Y eso yo no solamente lo creo y lo atesoro, sino que lo saboreo, lo disfruto y comienzo a darle gracias por la palabra del Señor. Una cosa es leer sobre las promesas de Dios y otra cosa es saborearlas y darle gracias, Señor. Gracias porque tú prometiste estar conmigo todos los días. Gracias porque tú prometiste traer salvación a mi vida, aleluya, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque hay promesa de salvación también para mis seres amados. Gracias, Señor, porque... y te lo saboreas y comienzas a darle gracias a Dios. La vida cristiana, amado, hay que disfrutarla, hay que saborearla. Cuando nosotros no disfrutamos las cosas, la vida se torna amarga, se torna difícil. Imagínense nosotros como cristianos y cristianas, que cada vez que nosotros vamos a hablar o estamos en algún lugar, nosotros cada vez que llegamos no somos portadores del gozo del Señor, no somos portadores de esa felicidad, esa paz que solamente el Señor puede dar, y que llegamos a los lugares, ¿verdad?, trayendo situaciones de estrés, trayendo problemas, trayendo malas noticias, imagínense un cristiano todo el tiempo hablando de juicio. Que el juicio es parte también del mensaje que aparece en la Escritura. Sí, la Biblia me habla de juicio, claro. Pero el mensaje, amado, escuche bien esto y grábelo en su corazón. El mensaje que Dios le ha dado a la iglesia no es un mensaje de juicio. Que en la Biblia se habla de juicio, sí, la palabra de Dios habla de juicio, pero eso es Dios con la humanidad, eso es Dios con aquel que vive sin fe y sin esperanza, eso es Dios con aquel impío. Pero el mensaje que Dios ha depositado a la iglesia no es el mensaje de juicio, es el mensaje de reconciliación, es el mensaje de buena nueva de salvación. ¿Sabe lo que significa buena nueva? Buena noticia. Mira, tengo una nueva noticia para ti, una buena noticia para ti. ¿Sabes qué? Cristo murió en la cruz del Calvario para ti. ¿Estás triste? En Cristo hay gozo, en Cristo hay paz, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay salvación, en Cristo hay bendición. Lo que tú ni te imaginas de bueno es lo que Cristo tiene para ti. Esas son las buenas nuevas de salvación.
¿Qué es lo que está esperando el mundo allá afuera? El mundo allá afuera está desesperado. El mundo allá afuera está molesto, está iracundo. El mundo allá afuera está frustrado. El mundo allá afuera está viviendo con una ansiedad terrible, con una desesperación terrible. ¿Y qué necesita escuchar el mundo? Palabra de salvación, palabra de gozo, de paz. Hay alternativa para aquel que vive sin fe y sin esperanza. Hay alternativa para aquel que en estos momentos está pensando privarse de la vida. Hay alternativa para aquel que está pensando quitarle la vida a otro. Hay alternativa para aquel que está pensando terminar con todo. Hay alternativa para aquel que vive sin paz y gozo. Venid a mí, dijo el Señor, a todo el que esté cargado, cansado, fatigado, que yo les haré que descansar. Descansar. Ese es nuestro mensaje, amado. Mensaje de descanso, mensaje de reposo, mensaje de reconciliación. Ese es el mensaje de la iglesia. ¿Que Dios habla de juicio en su palabra? Sí, claro, claro que sí. Pero es el trato de Dios con el impío. Es el trato de Dios con el impío. Pero nuestra misión, nuestra responsabilidad, nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está a la diestra del Padre sentado en su trono. Y tú y yo, que somos sus embajadores aquí en la tierra, ¿qué mensaje tenemos que llevar? El mensaje que en la cruz del Calvario Él murió para perdón de pecados. Él murió para devolvernos la tranquilidad, para devolvernos ese lugar que Dios había preparado para nosotros. El olfato espiritual. Qué importante es el olfato, porque cuando usted le da un catarro, que le da una congestión, usted come y como la comida no le sabía nada, ¿verdad? Cuando usted tiene congestionada la nariz, usted puede comer lo que sea y no le sabe a nada. A nada. Simplemente porque tiene congestionada la nariz. El olfato es bien importante, porque el olfato Dios nos los dio no solamente porque respiramos a través de la nariz, ¿verdad? Sino que a través de la nariz hay unos receptores que nos avisan. Nos avisan. Usted se ha librado de muchas enfermedades y tal vez hasta de la muerte porque tiene una buena nariz que le funciona. O cuando usted no le ha pasado que se va a comer algo que cuando lo huele dice, esto como que está dañado. ¿Verdad que sí? Esto como que está pasado. Esto como que no huele bien. Puede ser una carne, un pescado, una carne, cualquier cosa que cuando usted se lo va a acercar a la boca, su nariz le dice, detente, detente, no te comas eso. Porque el olor que entra a través de la nariz le está diciendo, eso no huele bien, no te comas eso. Así que el olfato nos ha salvado la vida muchas veces y nos ha librado de muchas enfermedades, de muchas condiciones de salud. Y la Biblia nos enseña, Alicia, búscame 2 Corintios capítulo 2, verso 15. ¿Sabe que Dios también tiene nariz? Yo no sé si es narizón, si tiene la nariz chiquita o grande, yo no sé. Pero tiene nariz espiritual. No física, obviamente, porque Dios es espíritu. Pero mire cómo dice la Escritura. Que para Dios nosotros somos el aroma. ¿El aroma de quién? De Cristo. Cuando tú oras al Padre en el nombre de Jesús, allá Dios está en el trono. Déjame ver espérate, Henry está orando, déjame ver la que huele.
huele a Cristo. Y la oración de Henry sube como olor fragante, porque huele a Cristo. Quiere decir entonces que para yo orar, yo tengo que oler a Cristo. Y para yo oler a Cristo, yo tengo que pasarme con Cristo. Y yo tengo que vivir con Cristo. Y tengo que juntarme con Cristo. Y tengo que caminar con Cristo. Y tengo que dormir, levantarme, bañarme, comer, hacer todo con Cristo para que yo huela a Cristo. Yo no puedo pretender estar con Cristo solamente los domingos. El resto de la semana me voy a tener una vida como a mí me da la gana. Y hago lo que a mí me da la gana. Y el domingo me levanto, pido perdón, me reconcilio. No, porque de lunes a sábado, si yo no vuelo a Cristo, tengo problemas. Yo necesito leer a Cristo siempre. Necesito leer a Cristo todos los días. Qué hermoso, amado, saber que nosotros, para Dios, emitimos olor a Cristo. Olemos a Cristo. Imagínate tú llegar a un lugar. Y que tan pronto tú llegas, cambia el ambiente. ¿Por qué? Porque tú llegaste y no llegaste solo. Contigo llegó el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti. Quiere decir que cuando tú llegaste, llegó Dios. No porque tú eres Dios, es porque Él está dentro de ti. Es lo que dice la Biblia. Mi Biblia enseña que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que son las arras, la promesa, el anillo de promesa. Quiere decir que el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Dios está siempre con nosotros. Tú llegaste y contigo llegó Dios. Y de momento cambió la atmósfera, cambió el ambiente. Y tú te imaginas que de momento tú escuchas que la gente diga, oye, como que ahora huele a madera, huele a carpintero, huele a carpintero de Nazaret, huele a algo especial. No solamente la atmósfera cambió, ahora huele a algo distinto. Se siente en el ambiente un aroma, una fragancia distinta. Es que hueles a Cristo. Hueles a Cristo. Aleluya. Oiga, yo aspiro a eso. Y terminamos con el tacto. Para nosotros el tacto, imagínense, si tú no tocaras, si cada vez que tú tocaras algo no lo sintieras, eso sería muy peligroso. Muy peligroso. Porque si tú tocaras una hornilla caliente y tú no sintieras que te estás quemando, dejarías la mano ahí y te quemaría. Perderías los tendones, perderías los músculos, perderías los dedos, perderías la mano, perderías el brazo y te puedes morir. Así que el tacto tiene una función bien importante, porque a través del tacto sentimos superficies, sentimos temperatura, sentimos tantas cosas a través del tacto. Y es sumamente importante para nosotros el tacto. Porque si en algún momento dado pierdes la visión o no puedes ver por alguna condición de salud, ¿qué utilizamos para movernos? Las manos para dirigirnos, para tener cuidado de no tropezar, no chocar. Si tocamos a alguien, ¿verdad? Pues tratar de ver, de tocar quién es. Le tocamos la cara, tocar el rostro, ¿verdad? Saber quién es. Eso en términos físicos, pero en términos espirituales. Aricha, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, verso 27. Hechos 17. Y terminamos con esto. Hechos 17, verso 27. Se lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, Hechos 17, verso 27. Dice así: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Repito, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando.
tocando, sintiéndolo con nuestro tacto espiritual, podamos hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Quiere decir entonces que el tacto espiritual para nosotros, ¿para qué es? Para tocar a Dios, para sentir a Dios en nuestra vida, para sentir las caricias de Dios, para sentir ese amor, esa ternura de Dios, para sentir el poder de Dios en nosotros, para sentir al Señor en nuestra vida. El tacto espiritual, para palpar a Dios, para tocar a Dios. Y a Dios lo sentimos en nuestra vida cuando lo buscamos, cuando nosotros nos damos a la tarea de decir: Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí estoy. Yo sé que el Señor está conmigo, pero yo anhelo, yo deseo, yo quiero, yo busco constantemente poder sentir, aleluya, al Espíritu, sentir el mover del Espíritu en mi vida, sentir las caricias de su Espíritu, sentir que Él está presente conmigo. Y eso lo hacemos en la búsqueda. Porque nosotros, amados, en nuestra vida, ¿por qué servimos al Señor? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Acaso servimos a Dios porque tenemos solamente miedo de ir al infierno? Porque si es por eso solamente que servimos a Dios, pues tenemos un problema. O servimos a Dios solamente porque estamos buscando prosperidad económica, prosperidad material, pero pues tenemos otro problema ahí. Porque Dios no es un amuleto de la suerte. A Dios no le servimos como el que cuelga una herradura en el marco de la puerta, o al que tiene la patita de conejo, o al que tiene una manita de azabache. El que está buscando la suerte, pues está mal, porque Dios no es un amuleto. Aunque hay cristianos que tienen la Biblia en la mesita de noche, nunca la abren, pero la tienen ahí porque como es la Biblia, pues para que Dios cuide mis sueños. O la tienen en el carro porque para que nunca me roben el carro, o nunca tener un accidente del carro. No abren la Biblia, pero la tienen ahí. Pues mira, la Biblia no es eso. La Biblia no es un amuleto. Esto no es un amuleto, porque esto es cartón y papel. Esto es cartón y papel. Esto cuando se me termine de romper, yo tengo que botarla. Esto es cartón y papel. ¿Dónde está la palabra de Dios? En el contenido. Cuando yo la leo, cuando yo la escudriño, cuando yo la abro y la voy a leer sabiendo que aquí hay palabra de Dios, eso es palabra de Dios. No es esto es cartón y papel. Esto es cartón y papel. Esto es desechable. Ahora, lo que contiene es palabra de Dios. Pero ¿cómo eso hace efecto en mi vida? Cuando yo lo leo, cuando yo la internalizo, cuando yo la vivo, entonces eso es palabra de Dios. Mientras tanto, esto es un libro de cartón y papel, eso es todo. La palabra de Dios está contenida ahí. Así que el yo poner esto en una superficie es cartón y papel. Eso no me va a traer suerte ni me va a dar mala suerte. No. Lo que contiene, cuando yo lo leo, lo creo, lo recibo, y esa palabra produce fe en mi corazón, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando estoy buscando mirar con los ojos espirituales las cosas invisibles, cuando estoy buscando yo oler a Cristo, aleluya, llegar con esa fragancia al Padre, cuando estoy buscando a través de mi búsqueda espiritual tocar a Cristo, tocar al Padre y poder sentirlo en mi vida, poder sentir su amor, poder sentir su misericordia, poder sentir, aleluya, su presencia en mi vida de la manera que sea, aleluya, porque Dios lo podemos sentir a través del fuego, pero Dios también lo podemos sentir a través del silbo apacible. Dios lo podemos sentir a través de la tormenta, el huracán, pero también lo podemos sentir
cuando el mar se aquieta y el mar enmudece. A Dios lo podemos sentir de muchas maneras, de muchas formas, pero es Dios, aleluya, en nuestra vida, llenándonos, cubriéndonos, guardándonos, protegiéndonos, llenándonos de su presencia cada día. Y cuando llenamos nuestros sentidos espirituales de Dios, seguimos siendo locos. Pero la locura para el mundo, para Dios, somos los más sabios. Y más que eso, para el mundo somos locos, pero para Dios somos sus hijos. Para Dios, tú eres su hija, tú eres su hijo. Y como hijo, tienes los beneficios del Padre. Como hijo, como hija, tienes una herencia garantizada. Como hijo, como hija, tienes garantizada el amor del Padre más perfecto en todo el universo. Si tú tienes la capacidad de amar a tus hijos, de cuidarlos, aunque sean ya viejos, que casados con sus propios hijos, pero como quiera siguen siendo tus hijos, y los sigues amando y sigues pendiente a ellos, y si tienen una necesidad tú dices aquí estoy, y todavía lo sigues amando intensamente, imagínate el amor que el Padre siente por ti. Si tú eres su hija, si tú eres su hijo, no hay ninguna necesidad que se quede fuera, no hay ninguna situación, ninguna enfermedad, ninguna dolencia que se quede fuera de la atención del Padre Celestial. Porque el Padre Eterno está cubriéndote completamente con su amor. Para el mundo eres loco, eres loca, pero para el Padre, su Hijo. Señor, en esta hora